Tu intestino controla tu sistema inmune, tu estado de ánimo, tu metabolismo, tu piel, tu protección contra enfermedades crónicas. Esto no es teoría alternativa. Es lo que estudio tras estudio sigue confirmando. Y mientras el mundo moderno se dedicó a pasteurizar, esterilizar y procesar su comida hasta convertirla en algo estable en anaquel y esencialmente muerto, civilizaciones enteras construyeron su salud sobre algo completamente diferente. Alimentos fermentados. Alimentos que están vivos, cargados con miles de millones de bacterias benéficas, enzimas, ácidos orgánicos y compuestos bioactivos que la ciencia apenas está empezando a comprender por completo. ¿Y sabes qué es lo impactante? Las culturas tradicionales que comían así no tenían las tasas epidémicas de enfermedades autoinmunes, depresión y enfermedades crónicas que están definiendo al mundo moderno. Hoy te voy a mostrar 20 alimentos fermentados que pueden transformar tu salud intestinal, de los más conocidos a los verdaderamente extraordinarios. Quédate hasta el final porque el número 11 de esta lista es uno que la mayoría de las personas nunca ha considerado como medicina, y lo que la investigación dice sobre su efecto en el metabolismo es genuinamente impactante. Y el número 19 es tan potente que los investigadores ahora lo llaman uno de los alimentos cardiovasculares más subestimados jamás descubiertos. Suscríbete a Sembrando Raíces porque cada semana te damos ciencia real de alimentos que cambia cómo piensas sobre lo que comes. Vamos con los 20. Número 1. Yogur tradicional. La base probiótica. Aquí hay una distinción importante que cambia todo lo que crees saber sobre el yogur. El yogur que el mundo antiguo comía, colado, entero, hecho con leche entera con cultivos vivos, fermentado por 12 a 24 horas, es fundamentalmente diferente del producto bajo en grasa, saborizado con fruta y tratado con calor que llena la mayoría de los refrigeradores hoy. El yogur real, hecho con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus y fermentado lo suficiente para que los cultivos genuinamente proliferen, tiene efectos documentados en la función digestiva, respuesta inmune y resistencia a patógenos. Ensayos controlados aleatorios muestran que reduce la duración de la diarrea infecciosa, apoya la recuperación después del uso de antibióticos y reduce el riesgo de infección asociada a antibióticos al repoblar la flora intestinal alterada. La grasa también importa. Los lácteos fermentados enteros contienen ácido linoleico conjugado, CLA, un ácido graso con efectos documentados antiinflamatorios y de composición corporal. Quitarle la grasa para hacer yogur bajo en grasa remueve exactamente el compuesto que lo hace más útil metabólicamente. Uso tradicional. Una taza diaria, natural y entero. La práctica griega y del Medio Oriente de colar el yogur en labne, una forma espesa y concentrada, aumenta la densidad de proteína y probióticos por porción. Cómelo con aceite de oliva y hierbas de la manera en que fue diseñado para comerse. Número 2. Pepinillos lactofermentados. No lo que hay en la mayoría de los frascos. Aquí hay una de las distinciones más importantes en todo el mundo de los alimentos fermentados. Hay dos productos completamente diferentes que se venden como pepinillos encurtidos, y solo uno de ellos hace algo por tu salud. Los pepinillos en la mayoría de los supermercados están hechos con vinagre. Rápido, barato, estable en anaquel y completamente desprovisto de probióticos. La acidez es química, no biológica. No ocurrió fermentación. No sobrevivió ninguna bacteria. Los pepinillos lactofermentados, hechos de la manera tradicional con solo pepinos, sal, agua y tiempo, son un alimento completamente diferente. La salmuera selecciona bacterias del género Lactobacillus que preservan el pepino a través de fermentación genuina, produciendo ácido láctico, enzimas y cultivos vivos que llegan a tu intestino intactos. Estos pepinillos se han consumido en Europa del Este, el Medio Oriente y Asia por miles de años como ayuda digestiva, remedio para la resaca y alimento de soporte inmune. La salmuera famosamente ha sido usada por atletas para alivio rápido de calambres musculares, un fenómeno que los investigadores han vinculado a un reflejo neural disparado por los compuestos ácidos, no simple hidratación o electrolitos. Los estudios muestran que los vegetales lactofermentados aumentan la densidad y diversidad de bacterias intestinales benéficas. También son una fuente significativa de vitamina C y minerales de los vegetales mismos. Uso tradicional. 3 a 5 trozos o un puñado de rodajas con las comidas varias veces a la semana. La salmuera, como con el chucrut, es medicinal. No la tires y lee la etiqueta. Si dice vinagre, no es lo que buscas. Número 3. Pan de masa madre. El pan antiguo que se digiere a sí mismo. El pan de masa madre real no es lo que venden en la mayoría de las panaderías. El verdadero es pan leudado exclusivamente por levaduras silvestres y bacterias lactobacillus,
fermentado por al menos 8 a 12 horas, frecuentemente 24 a 48, en un proceso que transforma fundamentalmente el grano antes de que llegue a tu estómago. Esto es lo que pasa durante esa fermentación larga. Las bacterias Lactobacillus consumen los azúcares que de otro modo dispararían tu glucosa en sangre. Producen ácidos que bajan el pH del pan y descomponen el ácido fítico, el antinutriente en el trigo que bloquea la absorción de zinc, hierro y magnesio. Parcialmente digieren las proteínas del gluten, haciéndolas estructuralmente diferentes y significativamente más fáciles de manejar para el sistema digestivo. Los estudios comparando masa madre real con pan convencional muestran respuestas glucémicas significativamente más bajas, mejor absorción de minerales y digestibilidad mejorada incluso en personas que normalmente reaccionan al trigo. Algunos individuos con sensibilidad al gluten no celíaca toleran la masa madre de fermentación larga sin los síntomas que experimentarían con pan regular. Este es el pan que el mundo antiguo comía: denso, lento, hecho con harinas integrales, fermentado durante la noche. El pan industrial vendido en bolsas de plástico con 3 semanas de vida útil no es pan en ningún sentido ancestral. Es un producto de ingeniería que tiene forma de pan. Uso tradicional. Hecho en casa con harina integral y una masa madre mantenida. Córtalo grueso, tuéstalo, ponle cosas buenas encima, cómelo lento. Fue diseñado para comerse así. Número 4. Vinagre de manzana con la madre. El regulador de azúcar en sangre. El vinagre de manzana hecho con la madre es técnicamente el punto final de la fermentación alcohólica seguida de fermentación acética. El mismo proceso fundamental que hace todo vinagre, pero en este caso preservado con su cultivo vivo intacto en lugar de filtrado y pasteurizado. La madre es la colonia de bacterias responsable de la fermentación, visible como una masa turbia y fibrosa que se asienta en el fondo de la botella. Los productos sin ella han sido despojados de todo lo que hace al vinagre de manzana funcional. La investigación es de lo más significativo en ciencia nutricional práctica. Múltiples ensayos controlados han mostrado que consumir 1 a 2 cucharadas antes de una comida alta en carbohidratos reduce los picos de glucosa postprandial entre 15 y 30%. El mecanismo es el ácido acético inhibiendo las enzimas que descomponen el almidón en glucosa, esencialmente frenando la inundación de carbohidratos. Para cualquiera que maneje su glucosa en sangre, y dadas las dietas modernas, eso es la mayoría de las personas, este no es un efecto trivial. Los estudios también muestran mejoras en la sensibilidad a la insulina con el tiempo con uso regular, reducciones en la glucosa en ayunas y efectos significativos en los niveles de triglicéridos. El vinagre de manzana también estimula la producción de ácido gástrico en personas con ácido estomacal bajo, una condición sorprendentemente común y ampliamente no diagnosticada detrás de hinchazón crónica, mala absorción de nutrientes y susceptibilidad a patógenos. Uso tradicional. Una cucharada diluida en un vaso de agua, consumida 15 minutos antes de las comidas. Nunca lo bebas puro. La acidez daña el esmalte dental. Diluido. Es una de las intervenciones más simples y con mayor evidencia en toda esta lista. Número 5. Kimchi. El ejército inmune en una olla de barro Corea tiene algunas de las tasas más altas de cáncer de estómago en el mundo, y sin embargo también algunos de los microbiomas intestinales más robustos jamás medidos en investigación poblacional. La explicación, creen los investigadores, es el kimchi, y la paradoja que crea. El kimchi es col fermentada, rábano y vegetales con chile, ajo, jengibre y salsa de pescado. Es un sistema de entrega probiótica envuelto en una de las combinaciones de especias más antiinflamatorias del planeta. La fermentación produce una diversidad de cepas de Lactobacillus, particularmente Lactobacillus kimchi, que no se encuentra en la mayoría de los otros alimentos fermentados. Los estudios han documentado los efectos del kimchi en la modulación inmune, reducción de colesterol, sensibilidad a la insulina y niveles de citocinas inflamatorias. La capsaicina del chile agrega sus propias propiedades antiinflamatorias y de aceleración del metabolismo. El ajo contribuye fructo-oligosacáridos prebióticos que alimentan a las bacterias que estás entregando simultáneamente. En otras palabras, el kimchi no solo envía probióticos a tu intestino, los envía con comida para el viaje. Uso tradicional, una porción pequeña, incluso unas cucharadas con cada comida. En los hogares coreanos tradicionales, múltiples variedades de kimchi siempre estaban en la mesa. La variedad importaba tanto como la cantidad. Número 6. Tempeh. El fermentado alto en proteína que transforma la soya. Sin fermentar, la soya tiene un perfil nutricional legítimamente complicado. Contiene fitoestrógenos,
ácido fítico e inhibidores de enzimas que interfieren con la absorción de proteínas y minerales. La razón por la que las culturas asiáticas tradicionales no experimentaron los problemas que algunas investigaciones han vinculado al consumo de soya es simple. ¿La fermentaban? El tempe, un alimento tradicional indonesio, es soya entera fermentada con moho rhizopus en un pastel denso y firme. La fermentación transforma completamente la soya. El ácido fítico se descompone, mejorando dramáticamente la absorción de zinc, hierro y calcio. Los inhibidores de enzimas se neutralizan. Los fitoestrógenos se metabolizan en formas que la investigación sugiere podrían ser protectoras contra cánceres dependientes de hormonas en lugar de problemáticas. Lo que queda es un alimento con 30 gramos de proteína completa por taza, vitamina B12 significativa, rara en alimentos vegetales, y un contenido de fibra prebiótica que alimenta a las bacterias intestinales. La fermentación con Rhizopus también produce antibióticos naturales como parte del propio mecanismo de defensa del moho, compuestos que han mostrado actividad antimicrobiana en estudios de laboratorio. El tempeh es una de las fuentes de proteína vegetal más completas jamás estudiadas. Contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades significativas, haciéndolo una alternativa genuina a la carne en lugar de solo simbólica. Uso tradicional: rebanado y frito en aceite de coco, marinado y asado, o desmenuzado en guisos. Absorbe el sabor agresivamente y recompensa el sazonado audaz. Su textura, densa y ligeramente masticable, lo hace satisfactorio de una manera que la mayoría de las proteínas vegetales no logran. Número 7. Miso, la fábrica de enzimas. En Japón, donde el miso se ha comido diariamente por más de 1000 años, los investigadores notaron algo curioso. El consumo regular de miso estaba asociado con tasas más bajas de ciertos cánceres, particularmente cáncer de mama, incluso controlando por otros factores dietéticos. La investigación que siguió reveló cuán bioquímicamente complejo es realmente esta pasta fermentada. El miso se hace fermentando soya, a veces con arroz o cebada, con koji, un moho llamado Aspergillus oryzae, por periodos que van de semanas a años. El miso de larga maduración es más oscuro, más rico y más concentrado medicinalmente. El proceso de fermentación transforma la soya a través de descomposición enzimática de maneras que la hacen casi irreconocible del ingrediente crudo. Lo que obtienes es un alimento extraordinariamente rico en enzimas digestivas, aminoácidos libres, vitaminas B e isoflavonas transformadas por la fermentación en formas más biodisponibles. La fermentación también reduce el ácido fítico en la soya, que de otro modo bloquea la absorción de minerales. Los estudios muestran que el miso, específicamente, no la soya sin fermentar, reduce marcadores inflamatorios, apoya las bacterias intestinales benéficas y puede tener efectos protectores en el revestimiento del estómago. Uso tradicional: sopa de miso hecha con caldo dashi, consumida diariamente, frecuentemente en el desayuno. La preparación tradicional nunca hierve el miso. Se disuelve en líquido caliente, pero no hirviendo para preservar las enzimas vivas. Ese detalle siempre ha importado, incluso antes de que nadie entendiera por qué. 7 alimentos: yogur, pepinillos lactofermentados, masa madre, vinagre de manzana, kimchi, tempeh, miso. Todos fermentados, todos vivos, todos transformados por bacterias en algo que la ciencia sigue demostrando que tu cuerpo necesita desesperadamente. Y esto apenas empieza. La primera mitad fue lo que probablemente ya conocías, pero entendido correctamente por primera vez. La segunda mitad es donde las cosas se ponen verdaderamente extraordinarias. Alimentos que los investigadores están llamando los más subestimados de la medicina nutricional. Compuestos que disuelven coágulos, ácidos que regulan tu glucosa, cultivos que eliminan cándida, enzimas que tu cuerpo olvidó cómo producir. Dale like si esto está cambiando cómo ves tu comida. Cada like ayuda a que este conocimiento llegue a alguien que todavía cree que un yogur con fruta y azúcar es un alimento fermentado. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a Sembrando Raíces. Cada semana compartimos ciencia real sobre alimentos que tu cuerpo realmente reconoce como medicina. Sigamos. Número 8. Kvass, el tónico de sangre que casi nadie conoce. Vamos a pausar aquí un momento porque el número 8 es uno que la mayoría de las personas en el mundo occidental nunca han encontrado. Y eso es una lástima, porque lo que hace por la función sanguínea y hepática es notable. El kvass es una bebida fermentada tradicional de Europa del Este, típicamente hecha de pan de centeno o betabel, que ha sido usada medicinalmente en Rusia, Ucrania y Polonia por siglos. El kvass de pan, el original,
Es esencialmente una bebida probiótica de muy bajo contenido alcohólico producida por fermentar cortezas de pan de centeno en agua. El kvass de betabel es aún más potente medicinalmente, producido por fermentar betabel crudo en agua con sal. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. La fermentación concentra las betalaínas, los pigmentos rojos del betabel con efectos antioxidantes y antiinflamatorios documentados, mientras simultáneamente produce nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un vasodilatador que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial. La fermentación con Lactobacillus agrega contenido probiótico y aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes nativos del betabel. La medicina tradicional en Europa del Este usó el kvass de betabel para condiciones hepáticas, digestión lenta, anemia y mala circulación. La investigación moderna sobre los compuestos que contiene, betaína, betalaínas, ácidos orgánicos y probióticos, confirma que cada una de esas aplicaciones tradicionales tiene validez bioquímica. Uso tradicional: un vaso pequeño, unos 120 mililitros, antes de las comidas como tónico digestivo y circulatorio. Es un gusto adquirido, terroso, ligeramente agrio, profundamente mineral. La mayoría de las personas que persisten dejan de notar el sabor y empiezan a notar cómo se sienten. Número 9. Kombucha. El desintoxicante vivo. La kombucha es té dulce fermentado, transformado durante 1 a 3 semanas por un SCOBY, un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, en algo que el cuerpo trata de manera muy diferente a cualquier cosa con la que empezó. La fermentación produce ácidos orgánicos, principalmente ácido acético y ácido glucurónico, que tienen efectos documentados de soporte hepático y desintoxicación. El ácido glucurónico en particular se une a toxinas y facilita su eliminación a través de los riñones y la bilis. Este es el mecanismo detrás de la afirmación tradicional de que la kombucha limpia el cuerpo. Y resulta que esa afirmación tiene verdadero andamiaje bioquímico debajo. La kombucha también contiene vitaminas B producidas durante la fermentación, antioxidantes de los polifenoles del té, y un contenido probiótico modesto. Es más baja en probióticos que el kéfir o el chucrut, pero su perfil de ácidos orgánicos le da un rol terapéutico distinto que otros fermentados no replican. La advertencia crítica: la kombucha comercial varía enormemente. Muchas variedades comerciales están pasteurizadas, matando el cultivo vivo, o contienen tanta azúcar añadida que contrarrestan los beneficios de la fermentación. Busca kombucha cruda, sin pasteurizar, con cultivos vivos listados y contenido de azúcar bajo 5 gramos por porción. Mejor aún, prepárala tú mismo. Uso tradicional: 120 a 240 mililitros antes de una comida como tónico digestivo, no como reemplazo de refresco en cantidades ilimitadas. Una dosis diaria dirigida y con propósito. Número 10. Queso crudo madurado. El probiótico olvidado. Aquí hay algo que la mayoría de las personas no se dan cuenta. El queso es un alimento fermentado. El queso hecho correctamente, madurado, de leche cruda, es un ecosistema vivo de bacterias benéficas, y su valor medicinal ha sido oscurecido por décadas de lácteos industriales que pasteurizaron y procesaron esos cultivos hasta eliminarlos. Los quesos de leche cruda, parmesano madurado, gouda madurado, cheddar crudo, roquefort y variedades tradicionales similares, contienen cultivos bacterianos activos que sobreviven en la matriz del queso y llegan al intestino vivos. Los estudios sobre quesos crudos madurados muestran que contienen Lactobacillus, Bifidobacterium y otras especies benéficas en cantidades significativas. Pero los beneficios de fermentación van más allá de los probióticos. El proceso de maduración produce ácidos grasos de cadena corta que alimentan directamente a los colonocitos, las células que recubren tu colon, y apoyan la integridad intestinal. El queso madurado también es una de las fuentes dietéticas más ricas de vitamina K2 en la forma menaquinona 7, la variedad más biodisponible, que dirige el calcio hacia los huesos y lo aleja de las paredes arteriales. La clave es crudo y madurado. El queso pasteurizado y procesado, incluso el que se comercializa como natural, ha tenido su cultivo destruido. Los quesos duros tradicionales de pequeños productores o variedades europeas importadas son tus mejores opciones. Uso tradicional: una porción pequeña, unos 30 a 60 gramos como parte de una comida. De la manera en que los europeos lo han comido por siglos, un complemento, no la pieza central. La dosis es pequeña. El impacto es real. Número 11. Salsa picante fermentada. El fuego metabólico. Esta es la que mencioné al inicio. La mayoría de las personas piensan en la salsa picante como un condimento. Un condimento. Esa descripción es tan incompleta que casi es un crimen.
La salsa picante fermentada, hecha por lactofermentar chiles frescos en lugar de agregar vinagre, combina dos de los compuestos más metabólicamente activos en la alimentación, cultivos probióticos vivos y capsaicina. La capsaicina, el compuesto que hace picantes a los chiles, se une a receptores en el revestimiento intestinal que disparan una cascada de efectos. Tasa metabólica aumentada, señalización de apetito reducida, estimulación de secreción de enzimas digestivas y actividad antimicrobiana directa contra Helicobacter pylori, uno de los impulsores más comunes de úlceras gástricas. Los estudios muestran que la capsaicina aumenta la termogénesis, quema de calorías, por hasta varias horas después del consumo. El proceso de fermentación mismo concentra la capsaicina al romper las paredes celulares del chile, simultáneamente agregando cultivos de lactobacillus que mejoran la diversidad intestinal. El resultado es un condimento que es también un probiótico, un antiinflamatorio, un antimicrobiano y un potenciador metabólico simultáneamente. Las salsas picantes fermentadas se hacen licuando chiles frescos con sal, permitiendo fermentación por 3 a 7 días, luego opcionalmente licuando hasta quedar suave. El proceso es simple. El resultado es categóricamente diferente de las salsas picantes comerciales hechas con vinagre destilado. Uso tradicional: 1 o 2 cucharadas sobre la comida en cada comida. Las cocinas tradicionales mexicana, coreana y de África Occidental todas presentan preparaciones de chile fermentado como condimentos diarios de mesa. No accidentes de sabor, sino alimentos funcionales integrados en el hábito cultural. Número 12. Chucrut, el probiótico que construyó imperios. Empecemos aquí porque el chucrut es donde comienza el viaje de fermentación de la mayoría de las personas, y casi siempre lo subestiman. El chucrut es simplemente col y sal. Eso es todo. Y sin embargo, lo que sucede cuando combinas esas dos cosas y las dejas tranquilas por una semana es una de las transformaciones más significativas en toda la ciencia de alimentos. Las bacterias lactobacillus naturalmente presentes en las hojas de col toman el control, consumen los azúcares y producen ácido láctico. El resultado es un alimento vivo con conteos probióticos que pueden alcanzar miles de millones por porción. Pero no es solo volumen probiótico. El chucrut crudo y sin pasteurizar contiene vitamina C, históricamente suficiente para prevenir el escorbuto, razón por la cual los marineros alemanes lo llevaban en viajes largos. Contiene vitamina K2, glucosinolatos de la col con actividad anticancerígena documentada y ácidos orgánicos que reducen directamente la inflamación en el revestimiento intestinal. La investigación clínica muestra que la col fermentada mejora la diversidad del microbioma, reduce marcadores de permeabilidad intestinal, lo que la gente llama intestino permeable, y apoya la regulación inmune. Un estudio de Stanford encontró que una dieta alta en alimentos fermentados aumentó la diversidad del microbioma más efectivamente que incluso una dieta alta en fibra, lo que la mayoría de la gente hace mal. El chucrut del pasillo del supermercado, la versión enlatada y estable en anaquel, está pasteurizado y contiene 0 bacterias vivas. El real vive en la sección refrigerada o en tu propio frasco de vidrio. Si no está frío y no burbujea cuando lo abres, no es medicina. Uso tradicional: 2 a 4 cucharadas con una comida diariamente. La salmuera, el líquido en el que está, es tan potente como la col misma. No la tires. Número 13. Ajo fermentado en miel. La leyenda inmune. Cuando tomas 2 de los alimentos antimicrobianos más potentes en el mundo natural, miel cruda y ajo, y los fermentas juntos, algo notable sucede. La fermentación transforma el ajo crudo a través del ambiente enzimático de la miel cruda. La alicina, el compuesto activo principal del ajo, se vuelve más estable y biodisponible. Los compuestos antimicrobianos de la miel se vuelven más concentrados, y las bacterias presentes en ambos alimentos inician una fermentación lenta que produce enzimas adicionales y compuestos bioactivos durante un periodo de semanas. La investigación clínica sobre el ajo muestra que reduce la frecuencia de resfriados e infecciones respiratorias superiores, baja la presión arterial, reduce el colesterol LDL, inhibe la agregación plaquetaria y tiene actividad antimicrobiana de amplio espectro. La investigación sobre miel cruda confirma efectos antibacterianos contra cepas resistentes a antibióticos, propiedades antivirales y aceleración de cicatrización de heridas. El ajo fermentado en miel, hecho sumergiendo dientes de ajo enteros pelados en miel cruda y permitiendo fermentación por 4 a 8 semanas, se usa a lo largo del herbalismo tradicional asiático y europeo como tónico inmune. Los dientes fermentados se suavizan en sabor y se vuelven untables. La miel se infunde profundamente con los compuestos activos del ajo. Uso tradicional:
1 a 3 dientes diarios durante la temporada de gripe y resfriados, con una cucharadita de la miel fermentada. Cuando llega la enfermedad, aumenta la dosis. Este es el tipo de cosa que tu tatarabuela mantenía en la casa y que tu doctor nunca ha escuchado, pero la bioquímica está ahí. Número 14. Kéfir de coco. El sanador intestinal sin lácteos. Para cualquiera que no pueda tolerar lácteos pero quiere la complejidad probiótica del kéfir, el kéfir de coco no es un compromiso. Es un alimento medicinal genuinamente distinto con su propio perfil de beneficios. El kéfir de coco se hace fermentando leche de coco o agua de coco con gránulos de kéfir o un cultivo iniciador en polvo. La fermentación produce una abundancia de probióticos, ácidos orgánicos y, de manera única, ácidos grasos de cadena media del coco que tienen sus propias propiedades antimicrobianas. El ácido caprílico y el ácido láurico, ambos presentes en el coco, tienen efectos antifúngicos y antibacterianos documentados que trabajan sinérgicamente con los cultivos probióticos. La investigación sobre el perfil de ácidos grasos del coco muestra particular efectividad contra el sobrecrecimiento de cándida, un impulsor común de disfunción digestiva, niebla mental y problemas de piel. La combinación de ácidos grasos anticándida con cultivos probióticos que desplazan a las levaduras patógenas hace al kéfir de coco especialmente útil para personas recuperándose de daño por antibióticos o problemas crónicos relacionados con levaduras. También es rico en electrolitos cuando se hace de agua de coco, potasio, magnesio y sodio, haciéndolo únicamente restaurador después de enfermedad o actividad física intensa. Uso tradicional. Una taza diaria como bebida matutina o entre comidas. El kéfir de coco tiende a ser ligeramente dulce y agradablemente ácido. Uno de los fermentados más accesibles para personas nuevas en este mundo. Número 15. Suero de leche cultivado. El tónico digestivo olvidado. El suero de leche cultivado tradicional no es el líquido espeso y ácido que viene en cartones en el pasillo de repostería, hecho con leche pasteurizada y una pizca de ácido láctico. El verdadero suero de leche cultivado es lo que quedaba después de batir la crema para hacer mantequilla. Un líquido lácteo delgado, naturalmente fermentado, rico en cultivos vivos, enzimas y una estructura de grasa única que el sistema digestivo maneja con facilidad inusual. En culturas tradicionales a lo largo de Irlanda, Escandinavia y el sur de Asia, el suero de leche era la bebida digestiva diaria. A los enfermos se les daba primero. Las personas mayores lo bebían diariamente. Los bebés eran destetados con él. Había sabiduría acumulada detrás de esa práctica, y la ciencia ahora la está explicando. El suero de leche cultivado es más bajo en grasa que la leche entera, haciéndolo más fácil de digerir mientras retiene las bacterias de ácido láctico que activamente apoyan la función intestinal. Contiene fosfolípidos, particularmente esfingomielina, que apoyan la integridad del revestimiento intestinal. La investigación sugiere que estos compuestos pueden ser protectores contra el cáncer colorectal. También contiene colina, B12, potasio y calcio en formas altamente biodisponibles. El ácido láctico en el verdadero suero de leche cultivado estimula la secreción de enzimas digestivas, mejora el tiempo de tránsito y crea un ambiente desfavorable para bacterias patógenas. En la medicina tradicional india, el suero de leche especiado con comino, jengibre y sal, llamado chas, es el tónico digestivo prescrito después de las comidas. Esa prescripción tiene miles de años, y es correcta. Uso tradicional. Un vaso con o después de las comidas, especiado con comino y una pizca de sal. Es una ayuda digestiva que realmente sabe a algo que elegirías beber. Número 16. Fruta silvestre fermentada. El alimento vivo original. Antes de que alguien fermentara algo deliberadamente, la fermentación encontró la comida primero. La fruta madura dejada en la vid o caída al suelo fermenta espontáneamente. Las levaduras y bacterias silvestres en cada piel de fruta comienzan la transformación en el momento en que el azúcar se vuelve disponible. Cada criatura que evolucionó junto a la fruta, incluyendo a los humanos, evolucionó digiriendo fruta en este estado parcialmente fermentado, con sus enzimas activas, sus azúcares parcialmente consumidos y su comunidad microbiana viva. La fruta silvestre fermentada, hecha permitiendo que fruta madura fermente naturalmente en su propio jugo sin cultivos añadidos. Solo los organismos viviendo en su piel, es uno de los alimentos más antiguos en la historia humana. Mangos, ciruelas, bayas, manzanas y cítricos fermentados se han usado en culturas tradicionales como ayudas digestivas, tónicos energéticos y medicinas para condiciones que van desde el estreñimiento hasta infecciones respiratorias.
El proceso de fermentación descompone parcialmente los azúcares de la fruta, reduciendo el impacto glucémico mientras concentra el contenido de polifenoles. Produce enzimas naturales, amilasas, proteasas, lipasas, que apoyan directamente la digestión, y genera ácidos orgánicos que desplazan el ambiente intestinal en favor de bacterias benéficas. La investigación moderna sobre preparaciones de fruta fermentada confirma actividad antioxidante mejorada comparada con fruta fresca, efectos prebióticos mejorados en el microbioma intestinal y aumentos en la biodisponibilidad de compuestos fenólicos como antocianinas y resveratrol. Uso tradicional: una porción pequeña de fruta silvestre fermentada como digestivo antes o después de las comidas. Los chutneys de fruta fermentada, tradicionales en cocinas india y del Medio Oriente, hacen exactamente esto. También el kvass hecho de fruta. También lo hizo cada cultura que entendió la comida como medicina antes de que olvidáramos la diferencia entre las dos. Número 17. Betabel fermentado. El supercargador de circulación. El betabel ya es uno de los vegetales más nutricionalmente densos que existen. El betabel fermentado es algo completamente diferente. La lactofermentación del betabel concentra su contenido de nitratos mientras agrega cultivos probióticos y aumenta la biodisponibilidad de sus antioxidantes betalaínicos nativos. Los nitratos en el betabel son convertidos por bacterias orales en óxido nítrico, la molécula que dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación, reduce la presión arterial y mejora significativamente la resistencia atlética. Ensayos controlados aleatorios sobre consumo de betabel mostraron reducciones genuinas en la presión arterial sistólica, a veces 5 a 10 milímetros de mercurio, comparable a algunas intervenciones farmacéuticas. Los estudios en atletas muestran mejor tiempo hasta el agotamiento, mejor eficiencia de oxígeno y recuperación más rápida. El efecto es lo suficientemente real como para que el betabel ahora esté restringido en algunas competencias deportivas de élite. La fermentación agrega cepas probióticas del Lactobacillus y aumenta la biodisponibilidad del hierro y folato en el betabel. También hace el alimento más digestible. El betabel crudo puede ser desafiante para sistemas digestivos sensibles, mientras que el betabel fermentado generalmente se tolera bien. Uso tradicional: media taza de betabel fermentado como guarnición o 90 a 120 mililitros de la salmuera como tónico diario. El color es alarmante. Tornará tu orina rosa, lo cual asusta a personas que no saben esperarlo. Eso no es un problema. Son las betalainas haciendo su trabajo. Número 18. Kéfir. La bebida ancestral que supera al yogur. La palabra kéfir viene de la palabra turca para sentirse bien. Eso te dice algo. El kéfir es una bebida de leche fermentada hecha cultivando leche con gránulos de kéfir. No granos reales, sino colonias simbióticas de bacterias y levaduras que parecen pequeñas cabezas de coliflor. El resultado es algo que contiene de 20 a 60 cepas probióticas distintas, comparado con las 2 a 7 típicamente encontradas en el yogur comercial. No es una diferencia marginal. Es un alimento categóricamente diferente. Lo que hace al kéfir especialmente poderoso es que se ha demostrado en ensayos clínicos que coloniza el intestino, lo que significa que las bacterias no solo pasan a través, sino que establecen residencia. Los estudios confirman que reduce síntomas de intolerancia a la lactosa porque las bacterias predigieren la lactosa durante la fermentación. Mejora los síntomas del síndrome de intestino irritable, reduce marcadores inflamatorios y ha demostrado actividad antitumoral en modelos animales. También hay investigación convincente sobre kéfir y salud mental. El eje intestino-cerebro es real y las vías relacionadas con la serotonina que la actividad del microbioma del kéfir apoya ahora se consideran genuinamente significativas en la regulación del estado de ánimo. Uso tradicional: una taza diaria consumida como bebida. Las comunidades tradicionales de las montañas del Cáucaso, entre las poblaciones más longevas jamás documentadas, bebieron esto por siglos. Su longevidad no fue coincidencia, fue cultura. Número 19. Natto. El alimento cardiovascular más subestimado del planeta natto. Este es el que los investigadores siguen llamando extraordinario, y sin embargo la mayoría de los occidentales nunca lo han tocado. El natto es soya fermentada hecha con Bacillus subtilis, una bacteria, no un moho, que transforma los frijoles en algo que huele poderosamente. Se estira en hilos cuando lo separas y contiene uno de los compuestos más significativos biomédicamente en toda la ciencia de alimentos fermentados: nattokinasa. La nattokinasa es una enzima producida exclusivamente durante la fermentación del natto. Se ha demostrado en ensayos clínicos que disuelve la fibrina, la proteína que forma coágulos sanguíneos. Reduce directamente el riesgo de trombosis,
baja la viscosidad sanguínea y ha sido comparada favorablemente con trombolíticos farmacéuticos en términos de su mecanismo para la salud cardiovascular. Este no es un efecto menor. La formación de coágulos sanguíneos está implicada en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Un alimento que previene la acumulación de fibrina está haciendo algo genuinamente protector. El natto también es la fuente dietética más rica de vitamina K2 en la forma MK7. Una porción proporciona más de 300 microgramos, comparado con los 30 a 50 microgramos recomendados por la mayoría de los investigadores. La K2 dirige el calcio fuera de las arterias y hacia los huesos. Su deficiencia está implicada en calcificación arterial, osteoporosis y enfermedad cardiovascular. El natto se encarga de eso completamente. Uso tradicional: 50 a 100 gramos, frecuentemente comido sobre arroz en el desayuno en Japón, lo cual puede explicar ciertos aspectos de la longevidad cardiovascular japonesa. El sabor y la textura son desafiantes para los no iniciados. Cómelo de todas formas. Número 20. Tónicos herbales fermentados. Medicina ancestral en cuenta cultivos vivos. Aquí es donde el conocimiento tradicional y la ciencia moderna de fermentación se encuentran de la manera más fascinante. A través de virtualmente cada sistema de medicina tradicional, Ayurveda, medicina tradicional china, herbalismo popular europeo, medicina de plantas nativas americanas, existe una clase de preparación que combina hierbas medicinales con fermentación. Los tónicos herbales fermentados, preparaciones donde raíces, hojas y botánicos se lactofermentan o se fermentan con miel, entregan los compuestos activos de las hierbas de una manera fundamentalmente diferente al té o la tintura. La razón por la que esto importa bioquímicamente: la fermentación predigiere los compuestos herbales, rompiendo polifenoles complejos en metabolitos más pequeños y biodisponibles. Crea nuevos compuestos a través de transformación bacteriana que no estaban presentes en la planta original, y entrega esos compuestos junto con probióticos que apoyan el ambiente intestinal en el cual serán absorbidos: tónico fermentado de saúco, kvass fermentado de cúrcuma, astrágalo lactofermentado, preparaciones de jengibre. Estas son medicinas tradicionales reales con soporte empírico acumulado y validación de investigación emergente. La biodisponibilidad de la curcumina de la cúrcuma, por ejemplo, mejora dramáticamente cuando se entrega en un medio fermentado y ligeramente graso. La ciencia está alcanzando lo que los sanadores tradicionales ya sabían. El método de preparación es parte de la medicina. Uso tradicional. Dosis pequeñas. 60 a 120 mililitros, como tónicos diarios. La diversidad de hierbas significa compuestos diversos llegando al microbioma intestinal. Piénsalo como medicina botánica personalizada. No necesitas una receta médica. Necesitas un frasco de vidrio, hierbas secas, agua con sal y tiempo. 20 alimentos fermentados, miles de años de tradición, y un cuerpo de ciencia moderna que sigue llegando a la misma conclusión. El intestino es todo. Lo que quiero que te lleves de esto no es una lista de compras, es un marco de pensamiento. Las personas que construyeron estas tradiciones, que hacían chucrut durante los inviernos coreanos, que comían miso cada mañana por 1000 años, que mantenían ajo fermentado en miel como medicina casera, no tenían ensayos clínicos. Tenían observación. Tenían cuerpos que les decían qué funcionaba, y construyeron toda su cultura alimentaria alrededor de esas observaciones. La ciencia moderna, con sus estudios doble ciego y análisis bioquímico, está explicando metódicamente mecanismos que las culturas tradicionales nunca necesitaron nombrar: probióticos, posbióticos, ácidos grasos de cadena corta, natoquinasa, activación de receptores de capsaicina. Las palabras son nuevas, la sabiduría es ancestral. Estos alimentos están disponibles para ti, pero la calidad importa. Y no puedo enfatizar lo suficiente. La diferencia entre chucrut real, crudo y sin pasteurizar, y la versión preservada en vinagre estable en anaquel no es una diferencia pequeña. Uno es medicina. El otro es un condimento que comparte nombre con la medicina. Déjame un comentario y cuéntame cuál te sorprendió más. ¿Cuál ya estás comiendo? ¿Cuál vas a probar primero? Leo cada comentario. Y si esto cambió cómo piensas sobre la comida que pones en tu cuerpo, suscríbete a Sembrando Raíces. Estamos aquí cada semana con ciencia real de alimentos, del tipo que te reconecta con lo que la comida realmente es. Nos vemos en el próximo video.